Buenas tardes, seguimos una vez más con esta sesión en donde vamos a desarrollar un poco lo que es el tema de la psicofísica, vertiente psicológica que es inmediata, bueno, más bien es anterior a lo que es la vida y obra de Wilhelm Wundt, que es considerado como el padre de la psicología. Bueno, una situación que ha estado presente siempre en lo que es el campo de la psicología es la medición de lo psicológico. Si recordamos un poco el contexto de la postura de Comte acerca de crear una ciencia, hacer de la psicología una ciencia formal, una ciencia exacta, bueno, nos enfrentamos primeramente a una cuestión muy importante. Una ciencia exacta, como la física, como la química, como la matemática, pues tiende a medir siempre algunas variables de sus objetos a investigar. La pregunta en ese sentido entonces sería, ¿esto mismo se puede aplicar a la psicología? ¿La psicología puede medir lo psicológico o lo psíquico o lo anímico o lo mental, si se prefiere el término? En ese sentido, la psicofísica pues es una corriente que finalmente pues pretende dar una respuesta positiva a esta cuestión de la medición de la ¿cómo se llama? De lo psicológico. Básicamente podemos definir la psicofísica como una rama de la ciencia que investiga la relación entre los mundos físicos y psicológicos, ¿sí? Hay que recordar que el dualismo entre lo que es lo mental y lo psicológico, pues es algo que ha existido siempre, pues incluso desde la época de San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. De hecho, ellos fueron los responsables de todavía polarizar más estas dos posturas. Bueno, en ese caso, en ese sentido, pues también, como comentaba hace un momento, la psicofísica es básicamente una rama de investigación anterior a los trabajos de Wilhelm Wundt. En ese sentido tenemos varios representantes, no podríamos hablar de una psicofísica única, sino de varios investigadores, por ejemplo, Gustav Fechner, Ernst Weber, también tenemos a Hermann Ebbinghaus, también tenemos a ¿quién más? A Franz Brentano, ¿sí? A Karl Stumpf, ¿sí? Que han sido autores que han aportado pues algo valioso justamente a lo que es esa comprensión de lo psicológico o de la medicina de lo psicológico. Bueno, empezamos entonces con el primer representante de la Escuela Psicofísica de Psicología, que se llamó Gustav T. Fechner, de 1801 a 1887. En este caso, él escribe su principal obra que se llamó Elementos de Psicofísica, donde él básicamente se da la tarea de realizar la medición de la corriente eléctrica que corre justamente por el cuerpo humano. Si en la psicofisiología se le dio una importancia, valga la redundancia, una importancia notoria o importante, valga la redundancia, insisto, a lo que era la existencia de electricidad adentro del sistema nervioso central, pues la siguiente etapa del proceso pues era principalmente darle una medición a esa corriente eléctrica. Ok, si está ahí, entonces tiene que medirse. Si está ahí, entonces tiene que cuantificarse. En este caso, los estudios de Fechner sirvieron principalmente para, de alguna manera, empezar a realizar investigación ya científica, ya formal, en lo que es la parte de la visión del color, o sea, cómo el ojo humano es que percibe los colores. Y sobre todo también cómo realiza el ojo las post-imágenes positivas, ¿sí? Esto de las post-imágenes positivas, podemos decir que era, por ejemplo, una forma muy sencilla de ejemplificar las post-imágenes positivas es la siguiente. Vean por determinado tiempo a un objeto luminoso, por ejemplo un foco, una lamparita. Después de cierto tiempo cierren los ojos y ¿qué es lo que va a pasar? Lo que van a ver dentro de los ojos cerrados es justamente lo que llamamos post-imagen positiva. Es así como el remanente de una
imagen que impresionó o que alcanzó a ser lo suficientemente fuerte para poder inervar las células de los bastones del ojo humano, a tal grado que en ese sentido queda como esa parte de lo que se llama, o por así llamarla, aunque no es el término correcto, memoria visual, ¿sí? De alguna manera también esas imágenes, estas imágenes positivas, pues de alguna manera también van a servir para recordar, por ejemplo, elementos que ya se han visto con anterioridad, ¿sí? Otro científico que también se encargó de investigar un poco, de empezar a realizar una investigación formal sobre los aspectos psicológicos, fue el alemán Ernst Weber, de 1795 a 1878. En este caso, su principal obra se llamó De Tactu, donde es el primer psicólogo, más bien el primer psicofísico, que empieza a realizar experimentos, incluso desde el punto de vista médico, sobre lo que es el tacto, ¿sí? Típicamente lo que es la medición en la medición psicológica, típicamente se le ha prestado mucha importancia, tal vez demasiado, a lo que es la memoria auditiva, a la memoria visual, pero muy pocas veces se ha enfocado en lo que es la parte del tacto, ¿no? Y esto del tacto es importante por varias razones. En ese sentido, hablamos de una respuesta galvánica de la piel. En ese sentido, esa respuesta galvánica, pues básicamente es como un antecesor inmediato a lo que es el principio que se usó para diseñar o para inventar lo que es el polígrafo o el detector de mentiras. Y bueno, o sea, como anécdota en ese sentido, hablando de lo que es la medición del tacto y la respuesta galvánica de la piel, pues tenemos al padre de la Mujer Maravilla, el psicólogo también, Moulton Marston. Nada más el apellido no me acuerdo, el nombre no me acuerdo, pero el apellido es Moulton Marston, que era psicólogo, y aparte también pues fue el que diseñó y que inventó al personaje de la Mujer Maravilla. En este caso es emblemática el arma de la Mujer Maravilla, pues no es propiamente ni la espada ni el escudo que nos han puesto en nuestra última década, sino su arma principal fue, en ese entonces, cuando surge el cómic, fue el lazo de la verdad. El lazo de la verdad era aquella soga, aquella cuerda energizada por energía eléctrica, que pues se supone que hacía confesar a los malhechores de sus fechorías, ¿sí? En ese sentido, Moulton Marston tomó parte o tenía conocimiento de la obra de Weber sobre justamente la electrofisiología, y sobre todo esta parte también fue como algo que él supo de los descubrimientos de la aplicación de la investigación de Weber a lo que es la creación del polígrafo. Entonces, él lo quiso como de alguna manera capitalizarlo, y pues lo desarrolló justamente en un personaje de cómic. Obviamente pues los psicólogos serios de alguna forma estarían un tanto reacios a considerar a Moulton Marston como un científico, ya que por su dedicación más que nada a crear un personaje de cómics que a la investigación psicológica. Pero sin embargo queda como ese hecho histórico, pues que la Mujer Maravilla representó un avance en lo que es el entendimiento de la respuesta galvánica de la piel. Regresando un poco con Ernest Weber, otro de los alcances que realizó el científico Weber fue la medición de la cantidad mínima de estimulación táctil necesaria para crear una sensación de tacto. Aquí pongámonos a pensar un poco en algo muy sencillo. Hay personas que tienen el sueño muy pesado, muy pesado, a tal grado que de repente pues básicamente se necesita una estimulación demasiado fuerte y por mucho tiempo para generar la vuelta al estado de vigilia, ¿sí? En cambio otras personas básicamente tienen el sueño tan ligero, tan livianito, que a lo mejor un mínimo roce
un zancudo volando, de repente el calor, un ruido pequeño, pues es lo suficientemente fuerte para poder provocar esa vuelta al estado de vigilia. En ese sentido también pensemos, de repente hay personas que no sentimos, perdón, un piquete de insecto, un piquete de mosco, y hay personas que de repente, a veces hasta además tenemos una percepción incluso errónea de esta sensación del piquete de mosco. Pues justamente la diferencia entre una persona que siente esa estimulación excesiva y otra persona que no lo tiene, pues es justamente lo que es el resultado de la investigación de Weber, esa parte de estímulo mínimo para crear la estimulación táctil. Posteriormente a esto se le conoció como limen o umbral de percepción. Por todos es conocido justamente el término percepción subliminal, aunque lamentablemente el término lo deformamos un poco y lo leemos como percepción subliminal, pero es subliminal, no subliminal. En este caso, el limen o umbral es justamente la cantidad de estimulación táctil necesaria para provocar una sensación de percepción. Eso es lo que es la percepción subliminal. Y en ese sentido, esta percepción subliminal pues se ha empleado en muchas ocasiones para hacer investigación dentro de lo psicológico, pues justamente para medir, por ejemplo, qué tanto un sujeto puede memorizar una lista de palabras, palabras no palabras, de repente, por ejemplo, qué tanto puede distinguir una imagen en una secuencia de imágenes presentadas a gran velocidad, etcétera. Esto posteriormente se irá explicando, ¿sí? Pero a una conclusión importante a la que llegó Weber fue que no hay una relación de uno a uno entre las características físicas de los estímulos y las sensaciones que se presentan, cuando se pensaba que sí la había. ¿Qué significa esto? Que bueno, en ese sentido, básicamente el estímulo, independientemente de que sea fuerte o sea débil, no tiene nada que ver eso con que se pueda percibir o no, sino que más bien va a depender de cada sujeto que el grado de percepción de dicho estímulo, ¿sí? Los métodos psicofísicos también se han empleado para la respuesta de preguntas de cómo se percibe el umbral absoluto para la conducta criminal. Esto es un poco lo que comentaba hace unos momentos con el caso de la Mujer Maravilla y el profesor Moulton Marston. Justamente el detector de mentiras, ¿qué es lo que mide? No mide en sí mismo, porque es imposible hacerlo, y quien lo piense pues está en un error. No mide en sí la capacidad del sujeto de medir, mide simplemente qué tantas variaciones eléctricas se presentan bajo, por ejemplo, presión o estrés en un sujeto que está siendo interrogado. Aquí básicamente la idea de este aparatito, de este dispositivo, el detector de mentiras, es, por ejemplo, muy sencillo. A la persona se le colocan electrodos en el cuerpo, donde se va a medir en un monitor justamente las oscilaciones en cuanto a respuestas galvánicas de la piel, en cuanto a diferencias de potenciales eléctricos. Cada pico representaría en ese sentido una alteración, una descarga súbita. En ese sentido también se interpreta esa descarga como la situación de que el sujeto está a lo mejor ansioso o a lo mejor está pues alterado por el tipo de respuesta o el tipo de pregunta al cual fue sometido. De tal forma que, por ejemplo, ante una pregunta que por cierto solamente son preguntas de sí o no, o cierto o falso, no preguntas abiertas, el sujeto tiene que decir solamente sí o no. Previo al sometimiento de un sujeto a esta prueba, pues se realiza digamos así como una preparación previa, donde se mide justamente qué tipo de cuánta energía de alguna manera se dispara al momento de mentir, y cómo es una respuesta normal, donde no está mintiendo.
Una vez hecho esto, pues se procede a aplicar el cuestionario, ¿sí? Este tipo de pruebas pues se han hecho pues justamente en el campo de lo criminal, en el campo legal. En el caso de un contexto más local, como es aquí en Jalisco, la prueba de la figura humana, la prueba de Bender, el inventario Minnesota y lo que es el polígrafo son los llamados controles de confianza para los cuerpos de seguridad de nuestro estado, ¿sí? Tenemos a continuación otro investigador, este es un poquito más reciente, Hermann Ebbinghaus, de 1850, y falleció el señor en 1909. O sea, son 59 años, más o menos. Fue una persona que muere pues no tan anciana, ¿sí? Bueno, en este caso, él retoma la investigación de Fechner para justamente a tomar esa parte experimental de los procesos psicológicos superiores, pero él quiere investigar más que el tacto o la sensación, ya sea auditiva o perceptil o táctil. Él busca enfocar sus estudios justamente a lo que es el campo de la memorización, que típicamente siempre ha sido un campo muy socorrido en lo que es la psicología cuantitativa. Pero cuando Ebbinghaus pretende justamente pues iniciar sus investigaciones sobre lo que es la memoria, se encontró con una situación pues bastante complicada. Y lo es la situación de que, por ejemplo, a veces al momento de pedírsele a un sujeto que memorice una lista de palabras, es hasta cierto punto complicado delimitar cuándo es memoria a corto plazo o cuándo es memoria a largo plazo. Es decir, en este caso es más sencillo recordar una palabra cuando se le asocia con algo ya conocido de antemano. Pues ahí no estaríamos midiendo la capacidad de recuerdo, estaríamos midiendo más bien la capacidad de evocar o de recordar. Y lo que Ebbinghaus planeaba era justamente lo contrario, es decir, él quería saber cuánta información se necesitaba, tener para poder recordar una lista de palabras, ¿sí? Y en este caso, pues él desarrolló una técnica, una forma de evaluación que pues ha sido muy usada desde ese entonces y hasta la fecha para evaluar la memoria de las personas, y justamente fue el sistema de las sílabas sin sentido o las no palabras. De repente, cuando a lo mejor un sujeto se le pide una lista de mandado, bueno, si el sujeto tiene buena memoria, pues no va a poder prescindir de la lista. Si no tiene muy buena memoria, entonces requeriría justamente de dos cosas. La primera, pues justamente tener una estrategia mnemotécnica para poder recordar y almacenar y después evocar con éxito las palabras. En ese sentido, lamentablemente Ebbinghaus pensaba que ese detalle pues era el que de alguna manera introducía un sesgo en lo que es la memorización de las palabras. Por lo tanto, en ese sentido desarrolla este método que comento, que fuera el método de las no palabras o sílabas sin sentido. Para ejemplificar un poco las sílabas sin sentido, bueno, podríamos decir que también Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, la versión lírica, o sea, la versión literaria, no la película obviamente, pues ahí de repente en varios fragmentos, sobre todo en la primera obra, perdón, se recurre justamente a lo que es las no palabras, sobre todo en lo que es la descripción que da, no recuerdo si es el sombrerero, acerca del monstruo Jabberwocky o Fablistalón en algunas tradiciones, o el Galiponte.
En ese sentido, Galiponte, Fablistanón y Jabberwocky, las tres son palabras que no existen en el idioma natal de cada país, ¿sí? Es decir, son no palabras. En esta información que pongo en la diapositiva correspondiente, pongo un fragmento justamente del poema del Jabberwocky, que dice más o menos: borgotaba los discoleantes tobes, rijando en la solea, tadralaban mis débiles estaban los borgobes, y algo momios los verdos brachillaban. De repente, entender el contexto de esas palabras resulta un tanto una tarea pues complicada, sobre todo porque ninguna palabra está en el diccionario de ningún idioma, ¿sí? Son palabras que Lewis Carroll se inventó, y de alguna manera se supone o se cree suponer o se piensa que Carroll conoció o por lo menos supo de las investigaciones de Hermann Ebbinghaus para justamente en el caso de las no palabras, y por lo tanto pues quiso como de alguna manera emplear este concepto. También tenemos en el contexto latinoamericano otro autor, Julio Cortázar, que también tiene una obra que emplea básicamente el mismo sistema de las no palabras. Nada más el título ahorita se me escapa de la memoria, hablando de la memoria, se me escapa de la memoria, prometo ¿cómo se llama? Investigarlo y posteriormente pues postear o publicar el nombre de la obra. Julio Cortázar, hay que recordar que es un escritor latinoamericano, ¿sí? Bueno, un poco lo que es los experimentos que realizaba Ebbinghaus para hacer sus teorías, pues en este caso veíamos que él buscaba encontrar la relación entre la cantidad de material a memorizar y el tiempo y el esfuerzo requeridos para aprenderlo con un criterio de dominio completo. Algo así como, por ejemplo, bueno, aquí podríamos hacer una pequeña pausa y a lo mejor preguntar, ¿alguien se aprendió la tabla periódica de los elementos? Si la respuesta fuese positiva, de repente, ¿qué tanto recuerdan de los elementos químicos en la actualidad? Eso. Ahora, la razón por la cual se olvidan los elementos químicos es muy sencilla. No hay básicamente vamos, si no eres químico, si no eres bioquímico, no hay alguna utilidad práctica en cuanto a poder recordar o una necesidad que a lo mejor sea presente para recordar los elementos químicos. Esto automáticamente hace que esos elementos que se memorizaron en ese entonces pues pasen al olvido. Básicamente esa es la postura de Ebbinghaus. Él buscaba justamente establecer esa relación entre la cantidad de material a memorizar y el tiempo y el esfuerzo. También en ese sentido, y es muy sabido por todos nosotros, y sobre todo quienes nos dedicamos un poco a lo que es la enseñanza, de repente cuando se trata de enseñar conceptos, la tendencia muy generalizada en el presente es de alguna manera aprendérsela de machetito, ¿sí? Es decir, memorizarla completamente, no tanto a lo mejor razonarla. De ahí que por ejemplo se hable en la actualidad que ya hay otro tipo de analfabetismo. Originalmente el término analfabeta se refería a una persona que no sabía ni leer ni escribir. Actualmente podemos hablar de analfabetas funcionales, ¿sí? ¿Qué es un analfabeta funcional? Son personas que sabiendo leer y sabiendo escribir no comprenden lo que leen ni saben lo que están escribiendo, ¿sí? Que sería de alguna manera, si el señor Ebbinghaus estuviera pues vivo, pues lamento informar que posiblemente otra vez moriría, ¿sí? A lo mejor por la por la vergüenza de esta situación que está imperando en nuestros jóvenes actualmente, ¿no? Ciertamente esto tiene que ver con la información.
Y también en este caso tendríamos que decir que Ebbinghaus también ya vislumbraba el efecto de diferentes cantidades de aprendizaje sobre la memoria. Es decir, generalmente si era una información inútil o una información obligatoria de aprenderse, pues obviamente se podía recordar muy poco tiempo, con o sin ayudas del exterior, ¿sí? En cambio, si de repente lo que yo tenía que memorizar es un poco más útil, es un poco más funcional, y de repente tiene alguna aplicación mucho más práctica o me responde una necesidad personal, pues voy a tender a recordar mucho más información, ¿sí? En ese sentido, pues para Ebbinghaus el aprendizaje en ese sentido va a ser un proceso activo, va a ser un proceso espaciado, y también un proceso que finalmente va a ser efectivo. Y en ese sentido también tendríamos que decir que el material significativo va a ser mucho más fácil de aprender que aquel que no lo tiene. Lamentablemente en este caso el método de las no palabras pasó un poco al desuso, justamente porque es material que no tiene ningún tipo de significación para mí. El hecho de aprenderme, por ejemplo, un texto como lo es el poema del Jabberwocky o del Fabistanón o el Galimatazo, pues de repente es muy complicado, porque no son palabras, insisto, reconocibles en ningún idioma, y aparte no tienen ninguna finalidad. También me viene a la memoria otro autor que de alguna manera también escribe algo similar, Anthony Burgess, autor de Naranja Mecánica, que también emplea justamente el mismo método para ejemplificar o plasmar en su obra pues las peripecias de los protagonistas de la novela Naranja Mecánica, ¿sí? Si alguien vio la película, pues recordará la forma particular en la que hablaban los drugos de Alex Delarge, ¿sí? Bien, pasando a otro autor, tenemos a continuación a Franz Brentano, que Franz Brentano pues vive de 1838 y fallece en 1917. Fue un sacerdote dominico, es decir, una persona sabia, era un personaje católico, y en este caso él concibe la psicología desde un punto de vista más empírico, y sobre todo se inclina más por la experiencia, ¿sí? Es decir, la psicología, aparte de, pues sí, ciertamente tiene que ser algo que se pueda medir, algo que se pueda cuantificar, pues tiene que ser algo que sea más útil para la persona. Y es a Franz Brentano a quien se le atribuye la idea de crear o desarrollar su psicología del acto, ¿sí? En este caso, para Franz Brentano, los psicólogos van a estudiar las acciones y los procesos mentales en sí mismo en acción. Es decir, en ese sentido, por así decirlo, de forma empírica sí, pero de forma activa, no tanto a nivel teórico como se pretendía hacer por parte de Ebbinghaus, ¿sí? Sí, o Fechner, sino algo un poco más empírico. El problema de esto es justamente que a veces por lo empírico se pierde lo teórico, lo formal, y pues lamentablemente pierde un poco de credibilidad. Para Franz Brentano, los actos mentales van a incluir siempre sensaciones pasadas, así como sus objetos. ¿Qué significa esto? En esencia, que todo lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebrito, en nuestra conciencia, pues fueron sensaciones de algo que ya pasó, ¿sí? De un objeto o de una situación, alguna experiencia mala o buena, eso no es nuestra discusión, pero sin embargo siempre es así. ¿Qué significa esto y qué implicaciones tiene en el aprendizaje? Muy sencillo. Hay un dicho muy antiguo que reza que cada quien habla de la fiesta como le va justamente en la misma. Es decir, si a mí me fue bien en la fiesta, voy a decir maravillas de esa fiesta. En ese sentido, aquí vemos justamente la materialización de las hipótesis de Franz Brentano, ¿sí? Franz Brentano habla acerca de que los procesos o actos mentales que el sujeto pone en marcha para
ser un participante activo en esta parte del aprendizaje, van a ser la imaginación, el juicio y el amor versus el odio, ¿sí? Es decir, imaginación, juicio y amor son elementos activos en la psicología de Brentano, en cuanto a que estos van a ser elementos que van a hacer que el sujeto cree de forma activa. Otra aportación de Brentano es que la emoción se puede sentir cuando el objeto que la produce no está cerca. Es decir, esto tiene implicaciones incluso a nivel clínico. Freud hablaba, por ejemplo, que el ello, como proceso, como entidad psicológica, el ello no requiere de, a lo mejor, un componente de reconocimiento, o de repente no requiere tampoco de una situación que reafirme su existencia. El ello existe ahí, nos guste o no nos guste, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque finalmente el ello se compone también de elementos que pasaron en algún momento en nuestras vidas y nosotros seguimos a lo mejor sufriendo por ese evento que nos ocurrió. Algo muy importante que tiene que ver con la psicología de Brentano es que un acto mental puede ser objeto de otro acto mental. ¿Esto cómo se puede entender? Bueno, un acto mental como el pensamiento puede ser el responsable de desplegar otro acto mental que podría ser a lo mejor el recuerdo. Es decir, por ejemplo, un acto mental que por ejemplo, pensamos que pensamos, sabemos que sabemos, conocemos que pensamos y pensamos lo que conocemos. Esa sería la consecuencia hasta cierto punto natural de lo que es la psicología que pretendió divulgar Franz Brentano, ¿sí? Tendríamos que añadir a continuación algunas diferencias muy importantes a nivel metodológico sobre la psicología de Wundt. Wilhelm Wundt, el padre de la psicología, de repente, haciendo un poquito de historia, pues recordamos justamente su laboratorio de psicología fisiológica en Leipzig, en Alemania, en su universidad natal, donde él, en el cuarto de los tiliches, él empieza a fletar, empieza a construir justamente su laboratorio de psicología, ¿sí? Ahora, en ese sentido, en este caso, Wundt se enfocaba más a lo que es la introspección, ¿sí? Pero a diferencia de Wundt, Brentano sostenía lo contrario, es decir, él decía que es imposible realizar observaciones internas de nuestra propia conciencia. ¿Por qué? Porque básicamente no podemos, como de alguna manera, ¿cómo decirlo? Pensar o construir algo sobre lo que ya se ha construido, ¿sí? Como yo ya tengo vamos poniéndolo así en este ejemplo, yo ya tengo una personalidad definida, no puedo reestructurar mi personalidad a voluntad. ¿Por qué? Porque implicaría a lo mejor negar o deshacerme de muchos conocimientos, muchas experiencias que estoy adquiriendo en el proceso diario de vivir, ¿sí? Otra parte también importante dentro de la psicología de Brentano en comparación con la de Wundt es que la simple presencia de un estado emocional, independientemente de su naturaleza, va a ser el responsable de esa distorsión, ya sea leve o severa, de la misma. Es decir, volvemos a lo mismo, cada quien va a hablar de cómo le va en la feria y por lo tanto, si a mí me fue bien, yo voy a lo mejor actuar en consecuencia, y por lo tanto, de alguna manera, esto va a afectar mi percepción sobre lo que yo estoy hablando, ¿sí? Podemos también decir en este caso que los actos mentales pueden ser observados en la memoria, y en este caso nosotros podemos recordar justamente, a lo mejor podemos
ver la información que pasa a nuestro alrededor a través de la memorización que hacemos de ella. ¿Sí? Otro método alternativo que él empleó, a diferencia de otro método alterno que él usaba también para, por ejemplo, hacer sus investigaciones, fue la imaginación. Es decir, Bund era pensar en lo que estoy pensando, o sea, cómo estoy pensando, ¿sí? Y Brentano era, ok, cómo me imagino yo que estoy pensando lo que estoy pensando, que no es lo mismo. O sea, este es un tanto complicado, incluso nos llevaría pues muchísimo más tiempo a profundizar en este tema. Basta decir solamente que en este caso, para Brentano era importante entonces dos cosas: la parte de la emoción y la parte de que justamente esa emoción puede afectar nuestra forma de percibir o nuestra forma de procesar la información, ¿sí? Y por último, tenemos al último representante, valga la redundancia, de lo que es la psicofísica, otro psicólogo alemán, bueno, de repente parece que Alemania fue germinero de psicólogos, Karl Stumpf. En este caso, él nació en Bavaria de 1848 a 1936, casi 100 años, ¿sí? En 1875, él publica Psicología del tono. Y en este caso, la parte importante de Karl Stumpf, o la parte importante de todo esto, fue que el primer tipo de experiencia psicológica son los tonos, ¿sí? Es bien sabido que un niño, un recién nacido, no percibe de forma igual a la que percibe un niño más grande o un adulto. Para empezar, el niño pequeño no puede enfocar todavía bien, ¿sí? No puede hacer el seguimiento visual. Incluso de repente no reconoce, y que quede claro, no reconoce ninguna figura humana discernible, ¿sí? Para el bebé solamente somos masas amorfas, medio borrosas, que a lo mejor tienen voz o que se mueven, pero hasta ahí nada más. Bueno, en este caso, justamente entonces, el aporte de Stumpf fue justamente decir que nuestra primera experiencia psicológica son los tonos, es decir, percibimos colores, percibimos imágenes, aunque no percibamos todavía lo que son las formas o las figuras. Y después de lo que es esa percepción del tono, la segunda experiencia o la segunda clase de fenómenos importantes para Stumpf fueron los actos cognitivos de Brentano, es decir, esto que estoy de alguna manera percibiendo, ¿cómo lo voy a llamar o cómo lo puedo agrupar? ¿En qué llamada o en qué no sé, en qué manera puedo a lo mejor hacer que puedo explicarlo, ¿sí? Una parte importante entonces que también contribuyó Stumpf, aunque de forma un tanto pues no reconocida o no oficial, fue que es justamente Karl Stumpf el fundador para la sociedad contemporánea de la psicología infantil, porque él justamente le daba cierto peso o cierta importancia que le había perdido lo que es el estudio de las primeras experiencias psicológicas por parte de los niños. De hecho, mucho de su investigación él la conduce justamente con niños. ¿Por qué? Porque según él eran, de alguna manera eran sujetos de experimentación que tenían una percepción mucho más clara, a lo mejor no sesgadas pues por lo que es no sé, de repente el calor, la vestimenta, a lo mejor condiciones climáticas, etcétera, ¿sí? Bien, esto sería básicamente el aporte de los psicólogos de la corriente psicofísica a la psicología. En el video que está también publicado en el post en Classroom está el otro video que es justamente lo que es
la psicofisiología. Entonces, por lo tanto, con esta terminamos justamente la primera parte de esto que es la psicología, o la primera revisión de la psicología del punto de vista científico. Para la siguiente sesión, pues empezaríamos a revisar lo que es un poco lo que es las corrientes contemporáneas a Wundt, y ya los enfoques tradicionales, que en este caso son psicoanálisis, conductismo y el humanismo. Pues por lo tanto, por mi parte es todo. Me despido no sin antes pues exhortarlos, invitarlos que sigan comunicándose con sus llamadas, y que pues traten de pasar lo mejor posible su cuarentena. Entonces, insisto, me despido no sin antes ponerme a sus órdenes para cualquier otra aclaración, y pues seguimos en contacto.